...16 de enero de 2024, Rusia RT New York Times. Israel tardará años en destruir el sistema de túneles de Hamas. Pakistán condena enérgicamente el ataque de Irán contra su territorio. Putin sobre el rechazo de Ucrania a negociar, todo se habría acabado hace mucho tiempo. Maduro crea una gran misión para víctimas de la desigualdad y genocidio económico. ¿De qué se trata? ¿Qué se espera de China tras la victoria electoral del político independentista de Taiwán? Lo dijimos en serio, Estados Unidos reitera que no hay ningún otro paquete de ayuda para Kiev. Arabia Saudita podría reconocer a Israel si se crea el Estado de Palestina. Un eurodiputado insta a la Unión Europea a repatriar a los ucranianos cobardes que huyeron de su país. Investigan a la ministra de Deporte de Colombia por perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Israel y Hamas llegan a un acuerdo para la entrega de medicamentos y ayuda humanitaria a Gaza. Ministra de Seguridad de Argentina culpa a Chile de ingreso de drogas y estalla la polémica. Es un abuso. Arévalo anuncia que retirará la seguridad de los exministros en Guatemala. Descarbonización sin limosnas, el cambio de paradigma de Petro que hace cimbrar Davos. La prensa al banquillo por difundir el logro de una ilustradora colombiana que resultó ser falso. Alcalde de Kiev acusa a las autoridades ucranianas de perseguir a los periodistas independientes. Exministra de Exteriores de Austria explica por qué nadie debería luchar contra los bemeníes. Una octogenaria planta cara al youtuber español de Gref en un pleito inmobiliario en Andorra. China con CGTN en castellano. Xi Jinping felicita al rey Federico X de Dinamarca por su entronización. Más noticias de toda la semana y también del mismo día. Xi Jinping insta a los órganos judiciales, fiscales y de seguridad pública a salvaguardar revitalización. Más noticias. Xi Jinping se reúne con el primer ministro belga. Es necesario construir más puentes. Xi Jinping, China y Maldivas son un ejemplo de trato equitativo entre países grandes y pequeños. Encuentros con Xi Jinping. Beijing está escribiendo historia. China aprecia la decisión de Nauru de cortar relaciones diplomáticas con las regiones de China independentistas. Se pone en marcha centro informativo de CMG en Nauru. El gobierno de Nauru rompe sus llamadas relaciones diplomáticas con determinadas regiones de China. El ministro chino de Exteriores visita Egipto, Túnez, Togo y Cote el 13 de este mes. China critica a Estados Unidos por su mensaje a la región de Taiwán. Irán con Hispan TV en castellano, noticias de portadas las siguientes. Irán dice que no dudará en usar su derecho a castigar a los agresores. Líder de Irán elogia gran logro de Yemen en apoyo a Gaza pese a las amenazas de Estados Unidos. Israel suma otra baja en combates en Gaza. Ya son 189 militares muertos. Irán destruye sede de operaciones de la Mossad en su ataque a Erbil. Más noticias. ¿A qué se deben los últimos ataques de Irán en Irak y Siria? Más noticias en portada. Yemen ataca con misiles un barco con destino a puertos israelíes. Más noticias. Atacan dos sedes de un grupo terrorista en frontera con Pakistán. Asimismo, Yemen no permitirá paso de fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido por Bab el-Mandeb. Irán disparó un total de 24 misiles contra sedes del Mossad y sedes terroristas. Turquía con TRT en castellano. Fidan, la organización terrorista, ha pasado su fecha de caducidad. Güler, fueron aumentadas las medidas de seguridad en la zona de base. Turquía es un país candidato y continuará siendo un socio clave de la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud ha convocado para la ayuda de 1,5 mil millones de dólares para 2024. Fue una reacción de los que actúan contra la seguridad nacional de Irán. Fidan, continuaremos nuestro trabajo por la paz a toda velocidad. Abogados de Sudáfrica demandarán a Estados Unidos y Reino Unido por complicidad en crímenes de guerra. Agencia árabe siria de noticias ANA, ocupante israelí mató a más de 24.000 palestinos en 102 días. Fuerzas rusas neutralizan casi 1.000 soldados del régimen de Kiev durante las últimas 24 horas. Siria elimina a un terrorista del Daesh que llevaba un cinturón explosivo en Deraa. El minuto a minuto de la agresión
israelí en Gaza, que como siempre la vemos en este medio de comunicación. Los combatientes palestinos libran violentos enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la zona de Bab al-Semin, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, y lograron destruir vehículos enemigos. El ejército de ocupación israelí reconoce la muerte de un oficial de rango de mayor y otros dos resultaron gravemente heridos en las batallas en el sur de la Franja de Gaza. 11 muertos y varios heridos por bombardeo israelí contra una casa en la zona de Mirash, al sur de la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Más noticias en este medio para terminar el día de hoy. En Sana, 6 incursiones aéreas turcas dejan inoperativa la central eléctrica de Suedie. Más noticias, pero esta vez vamos con Al-Manar. El Líbano, en castellano, Hezbolá continúa atacando sitios de ocupación israelí en apoyo a Gaza. Irán venga asesinato de Musawi y ataque terrorista de Kermán y bombardea la Mossad en Irak y la Daesh en Siria. El líder supremo elogia el excelente trabajo de los yemeníes en su apoyo a los palestinos de Gaza. El CGRI ataca bases terroristas antiiraníes en Siria y en el centro de espionaje de la Mossad en el Kurdistán iraní, Sari. Las Fuerzas Armadas y yemeníes atacaron un barco estadounidense cerca de Adén. Equipo internacional de abogados demanda a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido por complicidad en los crímenes de guerra. Combatientes de Hezbolá atacan más sitios de ocupación israelí cerca de la frontera con el Líbano. Día 102, la resistencia palestina sigue enfrentando y bombardeando asentamientos con andanada de misiles. Hezbolá continúa atacando sitios de ocupación israelíes en apoyo a Gaza. Venezuela, con Telesur, en portada Delcy Rodríguez, califica bloqueo de Estados Unidos a Venezuela como genocidio económico. El minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Protestas paralizan actividades en departamentos de Haití. Sube a 24.285 cifra de palestinos asesinados por Israel en Gaza. Otras noticias del medio. Perú recibe 202 piezas arqueológicas repatriadas de varias naciones. Después de 2 años llega la nieve a Nueva York. Estados Unidos registra un sismo de magnitud 4,4 al norte del Perú. La cestería indígena, un tejido ancestral. Organización Mundial de la Salud, 1,4 millones de vidas fueron salvadas con vacunas anti-COVID. ONU denuncia que Israel destruye el sistema alimentario de Gaza. Ejército israelí ataca sitios de Hezbolá al sur del Líbano. Asesinan a guardia penitenciario en Sucumbios, Ecuador. En medio de la isla, Cuba debate. Asiste presidente cubano al acto del inicio del año judicial en Cuba. Únete a nuestro equipo de Cuba Debate y vive tu pasión por el periodismo digital. Rubén Martínez Villena y El Tiempo Nuevo. Más noticias dentro del medio, no solo locales, sino también regionales, nacionales e internacionales. Asiste presidente cubano al acto del inicio del año judicial en Cuba, como recogíamos en portada. El Únete a nuestro equipo de Cuba Debate, sucesión de Beer y Beef, grandes ganadores de los Emmy 2023. Network Atlas, los que dan las instrucciones a Milei. Biocuba Pharma, 10 años después, retos y proyecciones. Ministerio de Finanzas y Precios emite nuevas resoluciones sobre contribuciones y presupuestos. La Roma despide a Mourinho y su cuerpo técnico. Comenzó el circo político de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hoy en la mesa redonda, pago de tributos, deber y aporte social. Cuba modela, trae descuentos y ofertas a favor de los clientes. Delegados del 7º Encuentro Continental Africano de Solidaridad con Cuba ratifican compromiso con la revolución. Celebran Día de la Ciencia Cubana en Cienfuegos. Delegaciones de Cuba e India conversaron sobre oportunidades en el sector de las comunicaciones. Nicaragua con el diario digital. El 19 pueblo de Nicaragua avanza en un esfuerzo inmenso de trabajo, progreso y prosperidad. Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales en León tendrá equipamiento de alta tecnología. Nicaragua, situación del coronavirus. Al 16 de enero de 2024, el sistema de salud de Nicaragua garantiza mayor bienestar a las familias en este 2024. Nicaragua finaliza campaña nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano. Asamblea Nacional hace mención especial por el 157 aniversario del natalicio de Rubén Darío. Más noticias nacionales, gestión y regulación de los recursos hídricos en 17 años de batallas victoriosas. En deporte, Academia de Baloncesto inicia entrenamiento en Managua. Internacionales inicia la 10ª edición del concurso internacional de periodismo gráfico Andrei Stenin. Económicas, este es el comportamiento del índice de precios al consumidor IPC en diciembre de 2023. Imágenes destacadas de la semana, el acto del Ministerio del Interior en honor al 49 aniversario de la gesta del Comando Juan José Quezada, y municipales, actividades en conmemoración al 157 aniversario del natalicio de Rubén Darío. El León, finalmente, opinión Yemen en el Mar Rojo, ataque a los hutíes.
yemeníes. Darío y su credo político, una nación de jóvenes con memoria 17 de revolución. ¿Y qué? República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. El gobierno de Sánchez también deniega a Minetu Haidar la autorización de regreso si sale de España. Right Livelihood, la elección de Marruecos para la presidencia del CDHNU es una traición a los valores de los derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. CEA Sahara, Marruecos es una dictadura que vulnera las resoluciones de la ONU y viola los derechos humanos. Human Rights Watch expone la brutal represión en Marruecos. Human Rights Watch denuncia acoso, vigilancia y juicios injustos en el Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Vamos a elegir hoy 16 de enero de 2024 la noticia de la que hablar y la que analizar. Tenemos lo último dentro de Sputnik Mundo. El canciller ucraniano presiona a Estados Unidos para más fondos y advierte que lucharán con palas. Netanyahu estaría perdiendo poder político por su estrategia para liberar rehenes israelíes. Rusia dice que la desnuclearización de Ucrania es clave para llegar a un acuerdo de paz. Estados Unidos no está listo para entrar en conflicto con Irán. Las fuerzas de los BRICS y la diversificación de divisas podrían reforzar aún más la economía rusa. Ya no solo es la derecha, Macron tiene nueva competencia ahora desde la izquierda. Irán lanza su primer ataque con misiles contra un grupo terrorista en Pakistán. No solo ha sido contra un grupo terrorista en Pakistán, también ha ido contra la Mossad y contra, bueno, pues lo que es Al-Qaeda, ISIS, en fin, el terrorismo norteamericano con apariencia de turbante. Esto es muy importante porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó este 16 de enero por primera vez misiles balísticos y aviones no tripulados contra una base de lo que es ese país considera un grupo terrorista en Pakistán. Lo que Pakistán se ha quejado es una violación no provocada de su espacio aéreo por parte de Irán, según ellos. Pero es que en el día de ayer había atentado en Siria y en Irak contra las bases de los terroristas de la Mossad y las bases de los terroristas de Al-Qaeda. Y en el Kurdistán, importante porque ellos son aliados de Estados Unidos para crear terrorismo regional también. Así que Irán ha entrado directamente de manera más que activa a acabar con todo el vestigio de lo que son las tretas terroristas del líder yanqui con su Reino Unido detrás, por supuesto. A mediados de diciembre pasado, un atentado en la ciudad iraní de Rusk, en la provincia de Sistán y Baluchistán, dejó al menos 12 agentes de seguridad muertos y a 7 más heridos. El ataque fue reivindicado por un grupo armado salafista que lucha por la independencia de Sistán y Baluchistán. En esta provincia fronteriza con Pakistán se producen a menudo los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los insurgentes baluches que operan a ambos lados de la frontera. Tras el ataque de Teherán, que Teherán consideró terrorista, el presidente iraní Raisi ordenó a las fuerzas de seguridad identificar a los autores lo más rápido posible. Además, aseguró que dicho grupo está conformado por títeres de la arrogancia mundial. Se refiere, lógicamente, al aquí huele a azufre, a los yanquis y a los anglos. La Guardia Islámica de Irán se atribuye ataques contra grupos terroristas antiiraníes por varias zonas de la región, eliminando, por tanto, lo que se pretendía hacer y dejando prácticamente aislado a Israel en la lucha. Además de esto, Irán ha dicho que se une con Yemen para proteger el Mar Rojo de cualquier buque que quiera comercializar con Israel o desde Israel o que sea de Israel o de Estados Unidos o del mundo anglo. De tal manera que cada uno a su casa y el ente nazi de desestabilización, terrorismo anglo y por supuesto de pirateo también a la suya, que es Europa, porque los que gobiernan allí son todos europeos y no son judíos,
no son judíos. Utilizan esto de, maquillaje para justificar lo que están haciendo, que no es más que robarle al pueblo palestino todo, su tierra, sus recursos, su vida, con muchos planes, entre ellos planes de construcción de burbujas de resorts para ricos en el pueblo, en la tierra que de por sí ya es rica, incluso cambiar el ecosistema y transformarlo todo a base de que con eso, pues también ganen otros países árabes intentando desestabilizar la unión que podían tener y que ya han vuelto a estar teniendo. Por lo tanto, de nuevo, boicot, de nuevo, aplausos a Yemen, a Irán y, por supuesto, a Sudáfrica. Gracias, 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 porque cuanto antes se acabe todo este horror y este genocidio, más pronto podremos desarrollarnos una humanidad global, coordinada, como bien dice China, en un desarrollo común, en armonía y en un esplendor nunca antes visto. Se acabó el mundo anglo y el imperio anglo, que ha sido pírrico en años y que, bueno, con su brazo tardío colonial Estados Unidos, lo único que pido es que Estados Unidos pacte, porque yo vivo aquí, porque va a desaparecer también como siga así, así como vamos a ver muy pronto a Israel, a ese ente sionazi antisemíticamente denominado Israel, desaparecer porque es algo artificial, inoculado por el anglo porque sí, y una trama internacional muy, muy oscura e inquietante que debe desaparecer. Boicot, huelga general indefinida, manifestaciones, salimos a las calles. Además de todo eso, hay que hacer desobediencia civil, pero sobre todo dentro de todas estas cosas, boicot, 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 que es donde les duele. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no